Eh, wow, eso quiere decir, al 11 de julio, el lunes es la toma de la Bastilla, digo, de la Bastilla. Un día memorable, inolvidable en la historia de la fraternidad, la confraternidad y todo eso. Así que felicidades a todos, no solamente nuestros hermanos franceses, sino también a todos aquellos que han participado en asaltos de la Bastilla. Vamos inmediatamente a la noticia exclusiva de hoy. Hoy Carmen tenía un gallinero. Dios mío, Carmen, los cuca para el piquito y los puso ayer que parecían dos legisladores, dos legisladoras peleando en pleno hemiciclo. Oiga, el tema es obviamente el asalto que ha hecho Donald Trump a lo que hasta hace muy poco era una de las vacas sagradas del derecho constitucional norteamericano. La ciudadanía. Intocable, se daba por sentado, nunca se había cuestionado ni desnaturalizar ciudadanos, ni desterrarlos, ni enviarlos a tierras extrañas a servir. Todo esto lo hace Trump cuando empieza con la orden ejecutiva que deja sin efecto, o trata de dejar sin efecto, la 14ª enmienda y lo que es el derecho a la ciudadanía por nacimiento que tienen los hijos de indocumentados que nacen en territorio americano o en los estados. Ok. Yo les dije que eso iba a ir subiendo porque Trump va retando y empujando el carrito. Y como parte de ese esfuerzo es una purga, en realidad, de extranjeros que Trump entiende que son delincuentes, drogadictos, todo lo que hay. Yo les mencioné ayer en el titular que había un memorando corriendo o instrucciones del Departamento de Justicia Federal sobre este tipo de cosas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a mí qué me importa? La ciudadanía nuestra está segura por ahora. Pero cuando usted vea las barbas del vecino arder, ponga la suya en remojo, por si acá, por si acá. Yo tengo copia del memorando que entregaron esta mañana en todas las fiscalías civiles federales en los Estados Unidos. Es un memorando que habla por sí solo y nos indica por dónde va la cosa. Obviamente esto no es un atentado indiscriminado por expatriar, desterrar y desnaturalizar a Segimundo y todo el mundo. No, está limitado a unas directrices y es bueno que la pongamos para récord porque si en el futuro sigue subiendo la temperatura y entonces se les ocurren más cosas para traquetear con la ciudadanía, ya estamos hablando de palabras mayores y más preocupantes. El memo directriz del Departamento de Justicia va dirigido a todos los abogados y fiscales de la División Civil de ese departamento en la nación y tiene fecha de hoy, 11 de julio. En primer lugar, ordena como la más alta prioridad demandar y combatir todas las políticas de inclusión discriminatorias y ordena a los fiscales a radicar demandas bajo lo que se llama el False Claims Act, la ley de reclamo falsa o fraudulenta, que contiene triple daño, daños punitivos. Y esa orden es para que se le jadique a todas
las entidades que reciban fondos federales y que tengan políticas de inclusión y de wokismo, no solamente para quitarle los fondos federales, sino para exigir indemnización de daños y perjuicios porque son discriminatorias. Y ustedes dirán, ¿y cuáles son esas? Bueno, por ejemplo, directrices de reclutamiento de personal que le da prioridad a una mujer sobre un hombre, o que le da prioridad a un afroamericano sobre un blanco, o que le da prioridad en el reclutamiento a un homosexual sobre un heterosexual, o que le da prioridad a alguien sobre por encima de personas religiosas. Ese es el tipo de discrimen que está ahora bajo órdenes Fiscalía Federal de ir a procesar. Y en Puerto Rico, créanme, que hay cientos, si no miles de organizaciones que reciben fondos y que tienen este tipo de política discriminatoria, disque bajo acción afirmativa. Por lo tanto, esa es la primera directriz. Cuando ustedes vean que empiecen a radicar demandas de Fiscalía Federal contra entidades que reciben fondos federales y que tienen este tipo de política, no se sorprendan porque lo escucharon primero con papá. ¿Ok? Ahora vamos a la segunda parte. La sección 5 de ese memorial de esta mañana, de 11 de julio, también ordena a los fiscales civiles a darle extrema prioridad a casos para desnaturalizar y desterrar, es decir, quitarle la ciudadanía a ciudadanos americanos que se naturalizaron, es decir, que se hicieron ciudadanos americanos y que han nacido fuera de territorio americano. No es todo el mundo, ¿ok? Tienen que llenar unos requisitos. Pero nuevamente aquí hay una orden expresa de Mr. Trump a sus fiscales diciéndole vamos a quitar ciudadanía. No es solamente al niñito o a la niñita que nace de padres indocumentados en los estados y que lo protege la 14ª enmienda. Ahora es contra ciudadanos naturalizados que cumplan con unos requisitos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuáles son? Bueno, número 1, todo ciudadano americano de origen extranjero que engañó y ocultó información vital de sus antecedentes en su pasado o sus afiliaciones y que hayan participado en 1. Crímenes de guerra, asesinatos, narcotráfico, gangas, terrorismo o que representen un peligro a la seguridad nacional. Interesante, eso incluirá plantones extranjeros infiltrados para la subversión. Interesante, ¿verdad? 2. La división civil deberá darle la más alta prioridad a casos para quitar ciudadanía conforme a estas categorías prioritarias. 1. Casos contra sujetos que representen riesgo a la seguridad nacional y que tengan lazos con el terrorismo, con el espionaje, con el robo de tecnología o con regímenes enemigos de Estados Unidos. Incluirá eso a Cuba, Venezuela, Colombia. 2. Casos de sujetos ciudadanos envueltos en tortura y crímenes de lesa humanidad. 3. Casos de bichotes y sicarios del narcotráfico. 4. Casos de sujetos que ocultaron un récord criminal previo al momento de solicitar la ciudadanía y nunca los reportaron.
5. Casos de ofensores sexuales y de crímenes violentos. Y 6. Sujetos que cometieron fraude contra individuos. Esa es la totalidad del memorando que voy a subir ahora a la media hora a mi Twitter, parte de él, y que yo confío, ¿verdad?, que sea parte de la discusión, no para asustarlos, es para que entendamos de dónde viene el golpe. Los que digan que Trump quiere sacar a todo el mundo de la ciudadanía y hacer todo eso, eso es falso. Ahora, de que hay una enorme erosión de un concepto que era sagrado hasta que llegó Trump, la ciudadanía, sí. Trump dice que él tiene que sacar a todos los delincuentes, sean ciudadanos o no. De hecho, hace 2 meses, lo comentamos aquí, Trump había preguntado si no sería saludable obligar a ciudadanos que cometan crímenes y mandarlos a una cárcel extranjera, que es totalmente ilegal, pero lo están haciendo con los indocumentados. Ese tipo de información es demasiado despesa. Aquí la prensa está pensando en Bad Bunny, ¿verdad? Y las pajas mentales que se hacen con Bad Bunny. Pero este tipo de información es crítica, porque nosotros tenemos una ciudadanía de segunda clase, es una ciudadanía estatutaria y que no la pueden quitar, pero que en realidad en un mundo bizarro, con todas estas cosas que están ocurriendo, un día algún loco se le ocurre decir, ay, ¿por qué a los puertorriqueños también delincuentes no le quitamos esto? Por lo tanto, lo escucharon primero aquí sin alarmarlos, sin decirles mucho más y cubriendo, porque aquí hacemos el esfuerzo siempre de traer noticias distintas a lo que se discute durante el resto del día. Ok, vamos entonces a lo que es la costumbre ya los viernes, las buenas noticias. Sí, hay muchas buenas noticias ocurriendo, hay muchas que no son tan buenas, pero parte de nuestra misión es informarles a ustedes de todo, lo bueno y lo malo. Empiezo con una que acaba de salir esta tarde que me pareció muy lógica, y es que el Departamento de Educación tiene un plan para sembrar arboledas alrededor de las escuelas, porque obviamente meterle aire acondicionado a las escuelas en un país en quiebra y con tantas deficiencias es imposible. ¿Ustedes quieren aire acondicionado para las escuelas? Conviertan a Puerto Rico en un estado. Es donde único. En Florida todas las escuelas tienen aire acondicionado, pero Florida tiene 3 veces más fondos federales para bregar con la educación que lo que tiene Puerto Rico. Pero es estado. Así que mientras tanto, mire, abanico time y sentarse a la sombra de un arbolito. Claro, de aquí a que crezca el árbol, olvídese, 5 a 10 años por lo menos, pero es una buena idea. Segundo, las obras continúan a todo vapor. La gobernadora dice que esto va a ser el primer inicio normal del curso, ya salen los lamentones. No, porque falta esto, y ya usted ve la folloreta de la prensa farfullera ya mismo diciendo, buscando, faltó un tornillo aquí y no pintaron esta pared. Eso viene y la folloneta se va en 2 semanas. Pero ya regularizaron y le dieron permanencia a, creo, 800 maestros, pero algo preocupante. Hay una merma de cerca de 2.000 o 3.000 estudiantes más. Seguimos perdiendo estudiantes. Ellos anticipan, Educación anticipa, una matrícula de 235.000 o 236.000 de 238.000. Así que en términos generales podemos decir que es positivo también el reclutar 600 maestros. Este es el inicio de preparativos para las escuelas más temprano. Me parece que el Departamento de Educación ha sido bastante eficiente. Perfección nunca van a lograr. Siempre de cualquier malla se escapa un ratón. Y por supuesto el Nuevo Día, como tiene que jorobar, dice, habrá clases con obras en curso en las escuelas, porque hay ciertas escuelas
que van a tener ciertas secciones que van a estar trabajándose. Pero miren la mala leche de la prensa puertorriqueña. Si no pintan y no arreglan, malo. Y si les toma un poco más de tiempo y empieza el curso escolar, también es malo. Si apenas lo que tienen son 2 meses y medio para arreglar las escuelas. Y como están esas 850 y pico de escuelas, ustedes saben que se deteriora rápidamente. Próxima buena noticia. Metropistas ayer donó 13 nuevas patrullas con alta tecnología a la policía y va a restaurar 4 cuarteles en Ceiba, Carolina, Salinas y Cagua para la patrulla de camino. Es decir, ese es lo que se necesita en Puerto Rico. En Puerto Rico hay que privatizar todas las autopistas. Nadie se queja de Metropistas. ¿Cómo es posible? Porque sí, usted paga, pero ¿sabe qué? Lo que usted paga en el peaje lo ve en la carretera. La vigilancia, las marcas, los signos, el cuidado, todo eso lo está viendo. Pero por supuesto, en Puerto Rico mencionar la empresa privada para correr una autopista, eso es mentarle la madre a la prensa. Pero Metropista puso de su parte. Próxima buena noticia. Para ustedes lengüeteros que dicen, tú criticas mucho a Jennifer González. No, yo la trato justa. Lo que está mal, se lo pito. Y lo que está bien, se lo aplaudo. Y hay mucho más bien que esté mal. Eso es el trabajo. Yo no trabajo para el PNP, ni trabajo para propaganda política, ni eso. Yo les tengo que decir a ustedes lo que en mi mejor criterio es bueno y lo que en mi mejor criterio no es tan bueno. Jennifer González reafirmó su respaldo a la medición neta. Es decir, está en contra de que se le ponga un sobrecargo a los proconsumidores que se tuvieron que gastar en placas solares y pagar, y ahora le cambian las reglas de juego. Muy bien, gobernadora. Ahora instruya a la jefa de energía eléctrica que mande un memorando que diga lo siguiente. Mire qué fácil, se lo voy hasta redactar. La madre del que le aumente las tarifas a los que tienen placas de sol. Acabó. Ya, qué sencillo. A Jennifer le encantan las órdenes ejecutivas, pues esta es bien bonita. La madre del que suba las tarifas de los consumidores. Y va votado. Va votado. Pero se los dejo ahí. Buena noticia también. La gobernadora opuesta a lo que sería el aumento de la luz. Yo ayer les estaba explicando, y llevo 2 semanas explicándoles esto, que hay varios aumentos de la luz propuestos y que vienen en camino. No es solamente está el de los 2 chavitos de las pensiones Cadillac, que usted lo va a pagar por órdenes de la Junta. Y está el de 8 a 11 centavos, que dicen que propone Luma. No es Luma, es la Junta de Control Fiscal, que sabe que se queda corta y necesita esquilmarle el bolsillo a ustedes para poder pagar los bonistas y hacer una serie de cosas. Eso no se lo va a decir la prensa. Pero aquí hay un problema en la manera en que la gobernadora dice las cosas. Usted no puede decir hoy que se opone al aumento en la luz y a la misma vez decir ayer que está a favor de que los 2 chavitos de los jubilados se paguen, porque es contradictorio. Jennifer, es contradictorio. No hay nada malo con eso. Gobernadora, usted le prometió a los jubilados que no le iban a tocar su pensión. Usted cumplió.
pero también prometió que no iba a haber aumento en la tarifa eléctrica y no puede cumplir porque el aumento en la tarifa eléctrica que usted esperaba que saliera de Hacienda, la Junta se lo acaba de divulgar como parte de la factura de energía eléctrica. Así que eso se puede entender, pero no culipandee, deje el culipandeo. Las cosas por su nombre, lo mismo. Hoy la gobernadora se mete en otro lío más. Esto no tiene pies ni cabeza. La gobernadora señala que ella intentó, esto está en Metro, está en Noticiel, ella intentó hacer una donación al Fondo de Defensa del padre vengador Miguel Hernández Figueroa, pero que no la pudo completar. Ok. Vamos a ir parte por parte. Yo le creo. Ella lo intentó hacer. Después de todo eso es jugar con el viento. La vasta mayoría de Puerto Rico justifica el asesinato del yerno de don Miguel porque le daba la pela a la hija. Bien o mal, ella está triangulando, jugando con el viento y quiere quedar bien con la vasta mayoría del pueblo que entiende que Miguel es un héroe. Fine. El problema no es ese. El problema es que la gobernadora es la garante de la Constitución y el cumplimiento de las leyes. Y la primera cosa que ella hizo antes de ser gobernadora fue juramentar. Yo juro que sostendré la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico y de las leyes que encarnan. Todo eso lo dijo. ¿Ustedes se acuerdan? Lo vimos, fue ayer. Entonces usted no puede, como gobernadora, tratar o decir que le va a dar fondos para defender un padre vengador que confesó que le pegó un tiro y que se arrepintió. Es decir, un asesino confeso. ¿Por qué? Porque usted es la garante de la Constitución y de las leyes criminales. Peor aún, usted es la jefa de la Secretaría de Justicia y de los fiscales. Y usted le acaba de quitar a los fiscales de Puerto Rico que van a tener que procesar a ese hombre porque no hay otro remedio. Y le acaba de decir a los jurados que la gobernadora está con el acusado. Y le acaba de quitar cualquier posibilidad de que esos fiscales prevalezcan porque, de hecho, lo que ha forzado la gobernadora es un preacuerdo. Un preacuerdo. Esto va a obligar a Fiscalía a, en vez de erradicar cargos de asesinato en primero o segundo grado, Fiscalía va a tener que hacer un homicidio involuntario, alguna cosa, y recomendar tiempo con grillete. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Ustedes escucharon a la gran secretaria de Justicia poner el grito en el cielo? ¿Ustedes escucharon a la secretaria de Justicia defender sus fiscales? ¿Qué voy a escuchar si la jefa la desautorizó? Y eso no se hace, señora gobernadora. Este culipandeo de estar soplando con el viento y de estar bien o mal, no. Entonces, hoy me cambia la versión y le echó la culpa a Jovín. No fue Jovín el que trató de donar, no fui yo. Cuando se da cuenta de la metida de pata, dice, no fue yo, fue mi esposo. Y Jovín se lleva todas las galletas, pobre Jovín. Está bien,
Jovín es buena gente y Jovín le da y chévere, pero gobernadora, no hay necesidad. No, eso no va a ser más, al contrario. Ya a lo dicho, pecho. No tenía que cambiarme la versión. Usted es la garante del cumplimiento de las leyes. No es Jovín. Y si usted es la primera desordenada, pues ahí estamos. Me informa Alfonso que trajo un bizcocho de 3 pares para los 5 cumpleaños en 4 días de Alan Maccabi, que ya están en los estudios, que están locos por comer el bizcocho. Así que, Alan, tienes que esperar. Y espera, siéntate a esperar el bizcocho, papá. Bueno, esas es las notas que le tengo. Y yo, es que me hacen quedar mal. Jennifer, no me hagas esto. El martes y el miércoles, yo le dije a ustedes lo bien que iba, que llevaba una semana, que llevaba, mire, que había estabilizado las cosas después de la reunión con los presidentes camerales el 28 de mayo y que estaba todo peace and love. Y no hago más que decir esto, me quitan. Y entonces sale la payasada del traslado de Yamil Juarbe. No, es que no fue un traslado en realidad, es que siempre puedes renunciar, porque qué diablo, pero no fue ninguna revancha, no fue sin querer queriendo. Ok. Y entonces viene esto, que peor todavía. Ay, madre. Ay, es que no hay consistencia, están como los Yankees. Ganan 2 y pierden 5. Igual que los Yankees de Nueva York. No hay consistencia, mi gente. Increíble, pero cierto. Y si usted cree que las cosas están bien. En primer lugar, Puerto Rico es el único país socialista bajo bandera americana donde el gobierno le tiene que decir a los ganaderos y a los lecheros cuánto cobrar y cómo cobrarlo. El precio está fijado. Pero a pesar de eso, a pesar del orín ese, o cómo se llama, el oril, la cosa esa, que pagamos, hacen décadas, la leche más cara de todo Estados Unidos, pero by far. Yo les decía ayer, conseguí un galón de leche en cualquier lugar en Florida, $3.80, $3.70 y pico, dependiendo de los especiales que ponga la tienda. En Puerto Rico es de 7 a 8 billetes. Ojalá le van a subir. Los ganaderos están llorando, que no debiera ser. Son las reglas del mercado. Pero como esto es un gobierno también con mentalidad comunista, no se les ocurre derogar la condena Oril y todo eso, porque Oril es un monopolio para proteger las lecheras. Es lo que es. En Puerto Rico habían 3 lecheras en un momento dado hace 20 años. Y ya se fuñó la Suiza, que es lo que queda, Indulac y 3 monjitas. Liquide y que sea el mercado. Entonces viene un aumento de por lo menos 8 centavos el cuartillo. Los ganaderos dicen, estamos perdiendo la camisa, necesitamos 16 el cuartillo. Y es que no hay break. ¿Qué necesidad tiene el gobierno del PNP que le echen la culpa por el aumento de la leche? Al paso que vamos, el galón de leche le va a costar más caro que la vaca. Más caro que la vaca. Y va a llegar el punto donde va a desaparecer la industria lechera porque no hay manera. Y usted vaya al supermercado a ver cuánto le cuesta una cajita. Pónganme por ahí, por texto, por donde está, por el Twitter, ¿cuánto usted paga por una cajita de esas UHT? A ver qué es lo que hay. Ay, y ustedes no aprenden. ¿Quieren el Estado Libre Asociado Socialista? Paguen la leche más cara, paguen los productos más caros y entreténganse con sus hijos en escuelas que son hornos y donde no hay aire acondicionado. Con eso, mi gente, liquidamos. Vamos a la noticia, primera noticia que vamos a analizar con el panel.
Ustedes han escuchado este programa 2 semanas. Decirles a ustedes que los esfuerzos, buenos o malos, que hizo el gobierno para tratar de solventar la crisis energética este verano, colapsaron todos. Colapsaron todos. Hoy la Junta de Control Fiscal le da otra cantazo y levanta bandera sobre el nuevo contrato con New Fortress. Dice que es un contrato leonino para el suplido de gas natural por 15 años a un costo de $20,000 millones. Y lo interesante es que esa es una subasta donde el único licitador fue New Fortress. Lo que uno tiene que preguntarse es si una subasta de diseñador. Es decir, que las especificaciones estaban hechas de tal forma que solamente una entidad podía cumplir y era New Fortress. Eso es algo que no sabemos, pero como quiera, al virarlo para atrás, esto me parece a mí que le obliga primero a extender el término que New Fortress provisional puede suplir el gas y volver a hacer una subasta nueva. Pero no termina ahí. Hoy también sale en la portada del Nuevo Día, que yo la anticipé hace 2 semanas. Parálisis en la transformación del sistema eléctrico, múltiples trabas a licitaciones, frenos a la transformación energética. Yo les había dicho que el contrato de Power Solutions iba a colapsar, tenían que virarlo para atrás por todas las deficiencias e irregularidades y ya dieron las órdenes de abrir a nuevas subastas. Lo que quiere decir que este verano no va a haber exceso y prepárense que cuando empiece, ahora porque hace calor, pero cuando empiece la lluvia y empiecen esas plantas cafeteras a dañarse y Luma tenga que implantar relevos de carga, usted va a ver, olvídese que la culpa se la van a echar a Jennifer González, aunque Jennifer González heredó el problema y toda esta cuestión, pues ciertas cosas son de la Junta y otras cosas son errores cometidos en todo esto. Así que empiezo con esto porque el tema energético, que fue el winner, que fue el jonronazo con las bases llenas para que Jennifer González derrotara a Pedro Pierluisi y ganara la elección, pudiera convertirse en un arma de doble filo rápidamente si el gobierno no endereza rápidamente y abre a la competencia y que gane el mejor postor. No descalifiquen a nadie, dejen que todo el mundo compita y se brega sobre la marcha. Vamos a empezar con eso. Alan Maccabi, felicidades. Yo sé que tú cumpliste el día 7 y yo te lo estoy celebrando desde el día 5, el 6, el 7, el 8. Por eso es que dije, Alan fue secretario del PNP y se le pegó la costumbre esta de hacer cumpleaños todos los días. Alan no ha llegado, Alan es el que está buscando el bizcocho, ¿no? Porque es que, oye, dijiste que era yo el que iba a traer el bizcocho, pero yo creo que Alan el que va a traer el bizcocho. Yo no entiendo dónde llegando. Yo voy a tener que bregar con otra cosa, pues Alan no llega a los programas, por mi madre. Es que yo creo que se le perdió la gorra de maga que él trae todos los viernes. Yo no entiendo. Pero si me puso, estamos en el estudio. No fui yo. Ah, fuiste tú. Fui yo. Él está buscando el bizcocho, Dávila. Y dice llegando ya mismo, ¿no? Exacto, no lo saludamos. La entrada es a las 5:30, a las 5 de la tarde, no a las 6. Sí, pero acuérdate que él, como todos los trompistas, tienen que rezar 5 veces al día mirando a Casa Blanca. Pues esa nueva dinámica está afectando el itinerario de Alan, por eso no ha llegado. Va a tener que salir a las 3 de la tarde. Alan, tráenos bizcocho, Alan. Alan debe estar escuchándonos, mira, con el acelerador en high, llegando a defenderse. Pobrecito. Bueno, vamos a empezar, Alfonso, con ese problema que tiene la gobernadora. Todo prácticamente en un medio año votado.
y a empezar de nuevo. Back to square one. Mira, lo que pasa es que este tipo de problemas tienen muchas vertientes y yo pues obviamente estuve en el gobierno, el gobernador Ricardo Rosselló en un momento me encomendó la coordinación de la respuesta de las distintas compañías eléctricas que vinieron a dar ayuda a Puerto Rico después de la recuperación, o sea que yo tengo conocimiento a ciencia cierta de cómo dicen como dicen en la calle, de cómo se bate el cobre y lo que pasa y los jugadores que siempre están detrás de esto. Ve acá, ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Hoy Sí, no hay problema. bien. Sí. Se oye con todos los power. Ok. Sí. Bien. Y a mí lo que me preocupa de estas medidas, ¿verdad? Es que definitivamente, pues uno tiene que tener mucho cuidado y yo entiendo ese aspecto, ¿verdad? De qué es lo que tú le concedes al licitador agraciado y cuáles fueron los elementos del proceso competitivo, ¿verdad? Y cómo se escogió a quien se escogió. Y eso yo lo puedo entender, pero la realidad es, y aquí es que yo creo que la Junta se le olvida, yo creo que a los mismos tribunales se les olvida también. Mira, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Power Expectations, estamos hablando de un contrato para una generación temporal de 800 megavatios. La realidad es, y yo no entiendo por qué no se ha declarado un estado de emergencia energético que permita la contratación directa, ¿verdad? Y yo creo que eso hubiese resuelto muchos problemas. Cuando tú declaras un estado de emergencia a nivel energético, tú puedes contratar directamente y no tienes que pasar por procesos competitivos. Yo no digo que eso sea bien o sea mal, pero la realidad es que ahora mismo tú tienes la posibilidad de que tengas 800 kilovatios menos, o megavatios, ¿verdad? Megavatios, menos de generación en el verano que te puede llevar a, como tú muy bien dijiste, unos relevos de carga. Eso es una situación de emergencia, porque a lo que estamos enfrentando, pues, es un concepto, ¿verdad? Es una emergencia energética, porque si no producimos suficiente generación, todos los aspectos de la vida de los puertorriqueños se pueden afectar. Así que, obviamente, el gobierno está tomando los pasos, yo creo que los que tiene que tomar. Yo no fui parte del proceso de licitación, así que no puedo decir ni puedo opinar sobre si hubo o no, ¿verdad? Las irregularidades que presentan, por lo menos en los partes de prensa, pero definitivamente a mí siempre mi preocupación con todos estos temas es, la Junta dice, ese contrato no, pero ¿cuál es la alternativa? A la Junta se le olvida el capítulo 5 de la ley promesa, que establece que la Junta tiene la responsabilidad de promover iniciativas y mecanismos que promuevan el desarrollo económico de Puerto Rico. Y yo quiero decirle a las personas que trabajan en la Junta que promover un sistema eléctrico estable que permita, ¿verdad?, que la economía progrese y que los puertorriqueños no seamos rehenes, no tan solo de los aumentos desmedidos, sino que no seamos rehenes de los relevos de carga, que no seamos rehenes de que caiga una llovizna y se caiga el sistema eléctrico. Es parte de las medidas para promover el desarrollo económico. Así que esto es un tema que las cosas no son blancos ni negras, hay muchos grises, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, como dicen en la calle, montar en el caballito a la Junta y tú dices, bueno, el contrato que tú paraste, no. Pues, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Por qué no utilizar los poderes que establece el capítulo 5 de la ley promesa para entonces traer una alternativa que se ajuste? Y que ellos mismos contraten y se acabó. Por eso, pero la Junta es esto no. Pues, ¿cuál es la alternativa? El gobierno está moviéndose dentro de lo que hay. Y obviamente nosotros vemos el resultado. Bueno, pues hubo una compañía nada más que licitó que cumplió. Pero bueno, nosotros no estuvimos ahí, nosotros no sabemos qué fue lo que pasó. Buenas tardes, Dávila. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes, Falfo. Llegué de mis vacaciones, estoy renovada, así que feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Mira, Dávila, yo tengo que decirte que concurro completamente con Falfo. Lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico a nivel energético es una emergencia. Entonces, es deprimente ver cómo la Junta de Control Fiscal no empiece de tratar de controlar hasta el mínimo detalle de esta isla en este asunto que es tan importante.
En lo único que se enfocan es, no, mira, esto parece un monopolio o esta licitación no se llevó a cabo como ellos entienden que debió haber sido. Ajá, pero ¿qué soluciones hay al problema? Yo no veo, Dávila, la Junta de Control Fiscal trabajando, aunando esfuerzos con nuestro gobierno para de una vez y por todas, aunque sea estos periodos que son tan difíciles, que por ejemplo es el verano, que sabemos que es cuando el consumo de energía aumenta, poderlo resolver. Todo es, no, porque esto me parece que no es recomendable para el pueblo de Puerto Rico. ¿Y qué es recomendable entonces? ¿Qué es lo que ellos como junta, que supuestamente son aquí los que mandan, ¿verdad? Porque eso es lo que han demostrado durante todos estos años y bastante dinero que se ganan aquí en Puerto Rico para eso? ¿Por qué no dan soluciones prácticas para que Puerto Rico pueda moverse específicamente en estas épocas que son tan difíciles? Yo creo que la Junta de Control Fiscal tiene que dar un paso adelante aquí junto con el gobierno. Es lo que hemos venido diciendo todo el tiempo. La Junta de Control Fiscal le ha declarado la guerra a los puertorriqueños. O sea, sí. es bien claro. Y hasta tanto todo Puerto Rico no se una en una sola voz para sacar a estos bandidos de Puerto Rico a través de legislación, vamos a seguir así. Yo no veo, si todo el mundo está conteste de que esta gente son unas rémoras y unos explotadores y unos abusadores, yo no veo por qué todos no pueden ir al Congreso, todos en una sola voz y pedir, se acabó el vacilón. Se acabó el vacilón. Busquen otra manera, legislen, obliguen a la legislatura a aprobar presupuestos totalmente cuadrados y que los que no aprueben un presupuesto de cuadrado van presos, hagan lo que sea, pero quítenos la dictadura. No lo entiendo. No lo comprendo, de verdad. Pero mi recomendación a la gobernadora es que si ella quiere atender este asunto, por lo menos el de la generación temporera, de forma expedita, porque esto no puede esperar al verano que viene, porque el problema es de este verano, es que establezca una declaración de emergencia que permita la contratación directa de bienes y servicios, ¿verdad? Que la ponga, no tiene que hacerla por un término, puede hacerla por un término de 3 meses, un término de 120 días, para que se pueda contratar directamente. Eso está dentro de los poderes que establece la ley, eso lo permite hacer, y entonces en ese aspecto podría contratar directamente y suplir la necesidad energética que hace falta para Puerto Rico, y de hecho puede anclarse inclusive en la decisión del Tribunal de Apelaciones. O sea, la decisión del Tribunal de Apelaciones, junto con la necesidad que hay de suplir esa desventaja energética o esa falta de generación, crea un estado de emergencia que, ¿verdad? Que sustenta la declaración y que permite que se contrate directamente. Así que esa es mi recomendación, pero dejo aquí a el nuevo miembro de la familia de Medicare y mucho más, Alan Maccabi, que está todavía el prócer de la estadidad. Al prócer se le quedó, ve lo que te digo, Dávila, hoy no tiene el sombrero de maga, se le quedó, mira, aunque para mí la única maga es Maga Rosselló. Pero ve a la farmacia. Lo que pasa es que esa gorra se usaba cuando queríamos llevar a la nación a ser grande nuevamente, incluyendo a Puerto Rico. Ya lo somos, ya tenemos a Donald Trump, ya somos grandes, así que ya no hace tanta falta. Hace 3 semanas la tenías puesta. No, y la sigo usando, Mira, Luis, el tema que estás tocando, primeramente saludos a ti, Falfo. Alan, tú oías bien por radio, ¿verdad? Se oía espectacular. No tuviste problema, muy bien. Se oía muy bien. Toda la promoción que me hicieron y los chistes, todo se oía versátil, muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Saludos a todos y esa gran audiencia. El tema que tocas es uno que me apasiona, que domino, y en los últimos años he estado muy envuelto en el tema de la energía renovable y en el tema de los sistemas de energía y de generación de energía. Pues mira, Puerto Rico es bien interesante porque nosotros tuvimos una autoridad de fuentes fluviales,
luego lo que se convirtió en la Autoridad de Energía Eléctrica, que era muy versátil, muy buena y que transformó a Puerto Rico de la misma forma que se transformó en acueductos, se transformó telefónicamente, pero lamentablemente Rojos y Azules se le arrodillaron a uniones socialistas salvajes de izquierda radical que utilizaban a los empleados y a esas uniones para sus ideales socialistas y de izquierda radical. Inclusive veíamos como líderes de la UTIER tenían banderas de Cuba en sus oficinas y como participaban de los foros en Venezuela, en Cuba, de la reunión de Puebla, etcétera, etcétera, en Brasil. Eso nos llevó el querer políticamente alcahuetear y tener contento a estos grupos, y estos grupos que chantajeaban y querían destruir a Puerto Rico económicamente, nos llevaron a lo que hoy tenemos. Y luego, pues nos llega una junta de control fiscal o de supervisión fiscal que entendíamos que era necesaria por el mal manejo de Rojos y Azules, pero lamentablemente se ha convertido en un gasto excesivo adicional en el presupuesto de Puerto Rico, y lo que hacen es gastar dinero a nombre de los McKinsey, de los bufetes, $1,500 la hora, y lo que hace es hacerle más daño, y no se han enfocado en cortar realmente la grasa y hacer las transformaciones que hay que hacer. Por ende, pues tenemos un sistema de energía prehistórico ineficiente que necesitamos ya privatizarlo completamente, pero no solo privatizar un monopolio, sino que llevarlo a una libre competencia, que no ha sucedido. Hemos privatizado en el monopolio, pero por otro lado, los dineros no han llegado y sigue prehistórico ineficiente con unos leves cambios. Pero te pregunto, Luis, ¿qué compañía va a querer venir privada a Puerto Rico a mantener un monopolio privado o a competir cuando han visto cómo se le tiran a Luma, lo que le hacen a un operador privado que está tratando de echar para adelante con el dinero? Porque la gente se cree que todo este dinero que le dan a Luma es para ellos tirárselo encima y para los ejecutivos. La realidad es que ese dinero, lo que se contempla para el desenganche, para la transformación, para los cambios que hay que hacer de muchos artefactos que se tienen que cambiar cada 5, 6, 10 años, y algunos llevaban 30, 35, 40 años que no se cambiaban. Todo eso es lo que produce, y a nadie le interesa venir a administrar algo que no es de ellos y que van a ponerle el pueblo en contra, que le van a gritar a sus empleados. Es que la realidad es que Puerto Rico es un lugar bien complicado, y hasta que la politiquería barata, encabezada por medios de comunicación, por la izquierda radical y los socialistas salvajes, no la detengamos ya, como la vemos con Luma, la vemos en la Universidad de Puerto Rico, entre muchos otros, lamentablemente no vamos a echar para adelante, y solo la estadidad nos va a dar ese desarrollo económico y esa estabilidad política, social y económica, con un desarrollo económico sostenido y sustentable. Solo la estadidad, igual que en los temas de vamos a hacer la pausa, etcétera. Y cuando regresemos vamos a hablar un poco de las nuevas directrices de justicia que ustedes tienen copia, sobre la desnaturalización de ciudadanos que nacieron fuera de los estados y que han cometido una serie de delitos. Regresamos ya un poquitito de lo que fue la portada de nuestro programa hoy. Me refiero al memorial circulado esta mañana a todas las divisiones civiles de justicia federal, ordenando la más alta prioridad en casos, número 1, para demandar bajo leyes de fraude a aquellas instituciones que reciben fondos federales y que tienen políticas woke de inclusión y diversidad que discriminan contra otros. Y en la sección 5 se ordena también darle prioridad a casos para desnaturalizar y desterrar ciudadanos americanos de origen extranjero que engañaron y ocultaron o que incidieron una serie de situaciones que están detalladas por el memorial, y es nuevamente la segunda política pública clara de Donald Trump erosionando lo que es la permanencia o la santidad de la ciudadanía americana. Y aunque en este momento no nos toca ni nos incumbe,
es importante que se sepa que esta es parte de la política. Hasta dónde va a llegar no lo sabemos. Esperamos que se limite únicamente a eso, pero es un memorial bien importante. Ustedes tienen copia, así que empiecen por ahí. Breida, empezamos contigo. Pues mira, Ávila, lo estuve leyendo, me llama la atención, ¿verdad? Cuando tú ves los elementos que tiene que tener la división para poder encauzar y llevar este proceso de desnaturalización, tú lo lees y tú dices, bueno, estoy de acuerdo con todo. En realidad, porque son asuntos que tienen que ver, ¿verdad?, con personas que han cometido fraude, que han cometido delitos. A mí lo que me preocupa, Dávila, es la parte en donde pues le permite a la unidad, ¿verdad?, de la división civil de poder llevar esos casos por otras causas que no estén determinadas o identificadas allí. Esa es la parte, ¿verdad?, que como te puedo decir como abogada, que me preocupa, porque entonces ahí tú abres la puerta a que lo puedas hacer por cualquier otra causa. Pero de entrada tengo que decirte que cualquier persona que lea esto dice, bueno, pero en realidad una persona que logró su ciudadanía de una manera fraudulenta, que ha cometido delitos, pues realmente, pues, ¿para qué uno lo quiere, ¿verdad?, dentro de la nación? Pero esa parte que te acabo de indicar es la que, ¿verdad?, cuando la leí dije, ahí es que está la línea, ¿verdad? ¿Cuál es el límite o ¿verdad?, que le van a poner a los que, ¿verdad?, lleven estos casos para que no entren en otro tipo de categoría? Eso es lo que te puedo decir. Sí, Alan. Pues mira, Luis, yo creo que ya es tiempo que nuestra gran nación americana empiece a actuar al nivel de la gran nación que es y del líder del mundo. Bukele lo ha dicho muchas veces, Estados Unidos tiene una gran seguridad y nadie ni por el Atlántico ni por el Pacífico los puede atacar y vencerle, pero se pueden implosionar de adentro hacia afuera. Y cuando tú ves cómo una nación le permite a jóvenes de izquierda radical, socialistas salvajes, terroristas, llegar y tener visas para estudiar en universidades, para dentro de esas universidades convertirse en líderes que apoyan a grupos terroristas como Hamas y queman banderas americanas, y luego les permite convertirse en residentes, y luego les permite hacerse ciudadanos y competir para ser alcaldes de ciudades o sabe Dios qué. Pues la realidad es que Bukele tiene razón y yo creo que tampoco pueden llegar migrantes ilegales a tener hijos y que se conviertan automáticos en ciudadanos para que luego, porque tiene un hijo americano, entonces le tengan que dar la ciudadanía. Porque aunque reconocemos que hay muchos migrantes que son buenos, gente buena, honesta, que viene a trabajar y buscando el sueño americano, hay que hacerlo en ley y orden, hay que hacerlo por los pasos y los procesos. Hay mucha necesidad de trabajo, como hemos hablado siempre aquí, en cosas que posiblemente el americano de a pie no quiere hacer, y necesitamos traer en ley y orden a migrantes que vengan a trabajar. Se le puede permitir que vengan a estudiar, pero no a delincuentes terroristas, no que nos entren terroristas que nos sigan asesinando, matando y mucho más, que vengan con agendas de izquierda radical, socialistas salvajes a tratar de implosionarnos nuestra nación. Ya es tiempo de detener esto y no seguir dándole alas a la izquierda radical a que nos destruya una nación grande capitalista y no la quiera convertir en un país socialista salvaje como todos estos otros países comunistas que son un desastre y lo que hacen es cambiar pobreza por miseria. Falfo. Mira, pues aquí vengo yo el disidente porque yo creo que en los Estados Unidos hay una carta magna que se llama la Constitución, y la Constitución establece que una vez tú o naces o eres naturalizado como ciudadano americano, ¿verdad? Esa es la enmienda 14. Tú tienes derecho a un debido proceso de ley y tienes derecho a que te cobijen todas las protecciones de la Constitución. Y yo puedo entender
que como muy bien dijo Breida, hay unos casos de los que están enumerados que cuando tú lo lees en la letra de la ley, luego en la letra de la directiva que está ahí, tú dices, bueno, pues seguro, si alguien cometió crímenes de guerra, yo no quiero que esa persona esté aquí en los Estados Unidos. Exacto. Si alguien es convicto de tortura, yo no quiero que esa persona esté aquí en los Estados Unidos. O sea, si alguien es convicto de una serie de delitos que están ahí, pero a mí me preocupan dos cosas. Uno, la cláusula zafacón, que es que la dijo Breida, cualquier otro caso que el Departamento de Justicia entienda que es necesario Que tiene que referir. que tenga que referir. O sea, eso es carta blanca para persecución, carta blanca para limitar los derechos de ciudadanos americanos en buena lid. Y eso a mí me preocupa. Y vuelvo y digo, yo no tengo problemas. Yo soy un constitucionalista y un positivista. Si la política de Estados Unidos es limitar el derecho de la ciudadanía, perfecto. Tienen que enmendar la Constitución. Por una cartita, tú no puedes limitar derechos constitucionales. Y el problema fundamental con esto es que, como tú muy bien dices, hoy no nos afecta, pero ¿y cuando nos afecte? Correcto. ¿Y cuando nos afecte, qué vamos a hacer? Si no levantamos la voz. Y yo no estoy diciendo que yo no necesariamente esté en contra de la política pública que esta directiva persigue. Yo lo que estoy diciendo es que yo no creo que una directiva, una cartita, sea suficiente para limitar derechos constitucionales. Y tenemos que separar el grano de la paja. Bueno, les llevo a otra complicación. La Constitución garantiza igual protección de las leyes. Correcto. Y garantiza igualdad, trato igual, ¿verdad? Y due process of law. Una vez tú estableces que una categoría de ciudadanos está sujeto a desnaturalización y destierro porque cometa unos delitos, entonces ya estableciste dos tipos de ciudadanía. En efecto. ¿Ok? Porque si tú naces en Nueva York, tú no tienes problema con eso. Cometiste el delito. El recurso que tiene el gobierno es meterte preso, procesarte y meterte preso. Ajá. Pero no desterrarte. ¿Ok? Esto plantea un serio problema de una ciudadanía dual, pero no vayamos muy lejos. Existe ya. En el caso de los puertorriqueños y de los que viven en Islas Vírgenes, los ciudadanos de Islas Vírgenes Y los de Guam y los de Marianas del Norte. Ninguno de ellos puede votar. Ninguno tiene representación. Y hay discrimen en programa. Por lo tanto, la ciudadanía, lo que hemos llamado aquí toda la vida la ciudadanía de segunda clase, sí existe. El colonialismo establece esa categoría. Por lo tanto, Trump lo que está tratando de decir es, hay algunos ciudadanos que son más iguales que otras y que están sujetos frente al Estado, tienen unas obligaciones o se exponen a unos riesgos mayores que otros. Eso es lo que está pasando con esto. Y yo creo que eso es inconstitucional, porque yo te voy a ir más, mira. Y yo estoy hablando, yo no estoy favoreciendo ni condenando la política pública. Yo te estoy hablando en estricto derecho, mira. Y nosotros le hemos hablado aquí de cómo los puertorriqueños, los residentes de las Islas Vírgenes, los ciudadanos de Guam y los ciudadanos de las Islas Marianas del Norte tienen una ciudadanía de segunda. Pero aún esa ciudadanía de segunda, la que nosotros obviamente rechazamos porque nosotros entendemos que debemos tener los mismos derechos y las mismas responsabilidades que los ciudadanos de los 50 estados, esa ciudadanía está anclada en una cláusula de la Constitución que dice que el Congreso de los Estados Unidos va a determinar o va a tener inherencia en las leyes que aplican sobre los territorios, correcto, lo que le llamamos la cláusula territorial. O sea que aún el tratamiento que le dan a los territorios, que nosotros obviamente lo condenamos y lo criticamos y estamos en contra de esa disparidad, está anclado en una cláusula de la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Que obviamente podemos aquí, si podemos
hablar de cómo la han interpretado o de cuán lejos ha llegado esa interpretación. Bueno, pues eso es tema para una semana, podemos estar discutiendo eso. Pero mi preocupación es que tú estás enmendando la Constitución de los Estados Unidos con una carta normativa. Alan, quítate el sombrero de maga. Ponte el sombrero. Lo dejé en el carro. De puertorriqueño. Ciudadano americano de segunda clase. ¿Ok? Y sígueme en esto. Trump lo que está haciendo con esto es retando y empujando el filo de la navaja cada vez más. Y lo que está haciendo es, está pelando la alcachofa hasta que no quede nada. El peligro con pelar una alcachofa es que una vez tú le quitas la primera parte, el primer pedazo, automáticamente vienen más, y vienen más, y vienen más, y tú no sabes dónde va a tener. Era fácil cuando la ciudadanía era sagrada y no se tocaba. Pero una vez empiezan a cuestionar, inclusive la ciudadanía otorgada por una enmienda constitucional, Houston, we have a problem. Como puertorriqueños tenemos un problema bien serio, porque esto no nos aplica. Y como no nos aplica, no nos debe preocupar. No. Es la política pública de erosión de un concepto sagrado, que es lo que nos une a todos, lo que en realidad constituye un peligro inminente. Tú no sabes hoy, pero ¿y si de aquí a 3 años empiezan a decir, no, espérate, a Puerto Rico, el que venga de Puerto Rico tiene que tener un visado? El que venga de Puerto Rico tiene que tener o pasar por aduanas y por pasaporte. Puede pasar a eso. De hecho, tú lo tienes que hacer con la tarjetita esta de las licencias de conducir, el Real ID. Pero, y empiezan a ponerte más y más y más y más y más detalle. Y ese es el peligro con esto, Alan, para nosotros los estadistas. Digo, para todos los puertorriqueños, pero a mí me preocupa como estadista. Definitivamente, pero lo primero que tenemos que establecer, y es parte de por lo que a veces no nos entienden y no nos respetan, es que somos americanos. Desde el 1898, Puerto Rico pasa de ser una colonia española a una colonia americana, y por ley se le otorga la ciudadanía americana. Y cuando se habla de la ciudadanía americana, no es que soy puertorriqueño pero tengo la ciudadanía americana. Somos americanos como los de los 50 estados. El problema que tenemos, hay territorios incorporados que ya van en vías a poder ser un estado y no hay marcha atrás, y están los territorios no incorporados como Puerto Rico, que como no entra en el plan fiscal y no se paga contribución federal, pues entonces pues no estamos más marcados. Y en las Islas Vírgenes y en Puerto Rico, la realidad es que todos los americanos que viven, su problema de desigualdad lo da el lugar donde están residiendo, porque si se mueven a cualquiera de los 50 estados, viven a cabalidad el beneficio y la igualdad de ser americano. El problema es al estar en Puerto Rico, al decidir residir en Puerto Rico, que inclusive tuvimos un caso en el tribunal de un americano residente en Nueva York que decide después de muchos años volver a Puerto Rico y le quitan el SSI y pretenden que pague mucho de lo que se había ganado luego de estar aquí por el mero hecho de residir en la colonia o en el territorio no incorporado de Puerto Rico, no así cuando estaba en Nueva York. Así que la realidad es que el problema es decidir moverse al territorio no incorporado, y ahí es que entra la desigualdad. Pero si todos los americanos que viven en Puerto Rico se mudaran todos a los 50 estados, vivirían a plenitud ser americanos sin ningún problema. El problema es estar aquí, y si Puerto Rico se convirtiera en independiente, pues tendrían que decidir si se quedan aquí, siguen siendo americanos, o si se tienen que ir para entonces continuar con su ciudadanía en otro lugar. Pero lo triste de todo esto es que todo el que decide vivir en lo que determinan y llaman el Estado libre asociado, que no es ni un Estado ni libre ni asociado, porque sería como ser casado, soltero y convivir, ahí es que está el problema de desigualdad. Decidir vivir en la jurisdicción de la colonia, del territorio no incorporado, igual que cuando se está en las Islas Vírgenes Americanas, pero el mero hecho de pagar un avión te da la dignidad y la igualdad. De verdad, Dávila, sí,
yo creo que tenemos que estar pendientes a estos asuntos. Yo creo que los puertorriqueños no le dan la atención debida a todas estas iniciativas que está teniendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y cómo nos podrían afectar a corto o a largo plazo. Yo creo que, ¿verdad? Él trae su línea clara de antes de ganar, ya le estaba indicando por dónde era que él venía. Yo creo que esto no le ha tomado por sorpresa a nadie en Estados Unidos y continentales, ni acá en Puerto Rico, por lo menos a los que estamos aquí, no nos toma por sorpresa. Él lo vendió, él indicó a que él venía, y esta es la política que él dijo que él iba a implementar, por la que votó el electorado. Yo realmente, pues, no entiendo por qué lo hicieron, pero sí, esto fue lo que eligió el pueblo. A mí me da un poquito de paz saber que, ¿verdad?, los límites de término que existen para el cargo de presidente, por lo menos en lo personal, eso a mí me da paz. Pero igual como dices tú, Dávila, también es un poquito preocupante el tú pensar que una vez se abra una puerta, ¿cómo después cerrarla? ¿Verdad? Porque puede venir otro presidente de la misma línea y continuar con estos esfuerzos. Igual que dice Falfo, lo que a mí me preocupa es cómo Trump está empujando los límites de la Constitución, que realmente es lo que nos une a todos como ciudadanos americanos. De hecho, está embaratándola. O sea, sí. Dejar sin efecto una enmienda constitucional, ¿ok?, por ciudadanía, es embaratar la Constitución. Pero también, Dávila, yo creo que aquí, como la rama de gobierno que es, la judicatura le toca hacer su trabajo y le toca llevar a cabo su balance. Es responsabilidad de ellos. Aquí nos enfocamos todo el tiempo en Trump. Mira, Trump es el ejecutivo y él, pues esto es lo que yo quiero y por aquí vengo yo. Yo quiero que toquemos la primera parte de este memorial, que es bien interesante. En Puerto Rico hay miles de organizaciones que reciben fondos federales y que tienen como parte de sus políticas de reclutamiento políticas de DEI, o sea, de inclusión, diversidad y todo eso, donde le dan un sobrepeso a ciertos sectores sobre otros. Este memo ordena al Departamento de Justicia a radicarle un pleito bajo la ley de fraude con triple daño a toda entidad, sea universidad, sea un NGO, sea cualquier entidad que reciba fondos federales, y a volarla en pedazos. Y yo estoy seguro que nadie en Puerto Rico ha leído el memo y le ha advertido a esas instituciones: oye, revísate esto, que nos van a demandar y nos va a costar los fondos federales y nos va a costar una indemnización, porque es treble damages, es el triple de daño. Eso nadie lo ha discutido, mi gente. Tú sabes todas las organizaciones independentistas que hay en Puerto Rico que tienen esas políticas, Alan y Falfo. Bueno, pero fíjate, y ahí es que yo hago la distinción, ¿verdad?, dentro de lo que es el rango constitucional y es rango estatutario y de política pública, ¿verdad? Podemos estar o no en contra de la política de Trump en cuanto a la integración y a la desigualdad ¿verdad? Y a esto de la integración de distintos sectores, pero la realidad es que eso sí es algo que está dentro del límite de jurisdicción, que él puede decir: no, pues estas políticas de integración mi gobierno no las va a promover, y cualquier persona que reciba fondos federales tiene que adaptarse a la política pública de esta administración. En ese caso, ¿verdad?, estemos en desacuerdo o no con lo que quiere decir, el presidente sí puede decir: el que quiera fondos federales tiene que adaptarse y tiene que adaptar las políticas públicas a esta administración. Yo entiendo que eso es perfectamente legal. Eso es perfectamente legal. Porque el gobierno federal puede poner los criterios que estime, particularmente un criterio para proteger
que se discrimine contra unos segmentos de la Por sociedad. Sea eso, blanco, heterosexual, tú sabes, de cualquier color, o sea, eso es bien importante. Y eso viene. Por eso, y eso es legal. Eso está dentro de la rama donde el presidente de los Estados Unidos, de hecho, y muchos presidentes han dicho, el que quiera fondos federales, no tan solo en esta administración, en la administración de Biden, en la administración de Obama, se tienen que ceñir a estos requisitos. Y eso es legal. Bueno, y ahí es que nosotros vemos, ¿verdad? Alan. Y ahí es que nosotros vemos la diferencia entre lo que está dentro del Poder Ejecutivo y tratar de enmendar la Constitución. Yo quiero ver por fiat de una orden. Si el gas pela o no pela. Yo quiero ver, Alan, si el gobierno federal en Puerto Rico, la división civil, se va a encargar de esto, lo que se llama desegregar todas esas entidades y darle, ¿sabes? Ponerla a que respeten la igualdad de los sexos, la igualdad de la orientación sexual, la igualdad de raza, la igualdad de procedencia y no dar favoritismo a un sector sobre otro. Alan. Definitivo, y tú viste, Luis, y nuestra gran audiencia, lo que pasó con estos aid funds y como el dinero de los contribuyentes americanos se botaba en barbaridades que uno pudiera decir, wow, pero ¿cómo es posible que el dinero de los contribuyentes se use en pagar influencers para ir en contra de políticos y hasta para comprar condones en África? O sea, es que la barbaridad que estábamos viendo, pero por otro lado, yo coincido, yo creo que aquí no podemos permitir nada que vaya en contra de nuestra gran nación americana, de la constitución de nuestra nación, de la constitución que es tan amplia que hasta la bandera americana la podemos quemar. Y tiene que haber una equidad, una igualdad hacia todo. Pero yo creo que todos los oficiales electos, incluyendo en la colonia de Puerto Rico, que es una posesión americana, es un territorio no incorporado, ningún alcalde, ni legislador, ni gobernador pueden irse en contra de la ley y el orden. Y al alcalde que fomente el alcahuetear a ilegales, a personas que violan la ley, que son ilegales y que algunos pudieran ser hasta criminales, aunque pueden haber otros que sean gente buena, esas personas tienen que pagar por esto porque usted jura defender la Constitución de Puerto Rico que está cobijada por debajo de la nación americana. Y el presidente tiene todo el derecho a quitarle los fondos federales a los que no sigan las políticas federales. Y por otro lado, es bien irresponsable un alcalde o un gobernante que se va en contra de esa política y pone en riesgo fondos para sus constituyentes, simple y únicamente por fines político-partidistas e ideológicos, a beneficio de sus ideologías y en contra de la nación americana, de un presidente o del capitalismo como tal. Esas son las cosas que no se pueden permitir y tolerar. Es que ha sido realmente abusivo. O sea, han sido bien abusivos, y particularmente en Puerto Rico. En Puerto Rico esas instituciones dan miedo cuando con esta cuestión del DEI y cuánta cosa hay. Así que si yo fuera abogado de estas instituciones, yo estaría diciéndole, cotejen la política, que esto expone a la empresa, definitivamente la expone. Vamos a ir un poquitito también sobre este tema del presidente Trump. Fíjense que hay varias cosas que están pasando en la nación que tenemos que mencionar. La naturaleza no ha sido buena con Texas ni con Nuevo México. Ha habido tragedia. Hay más de 300 muertos o desaparecidos en las dos instancias de riadas que ha habido. Y entonces ahora viene el problema de FEMA. Ahora empiezan a descubrir lo que los puertorriqueños sabemos hace 9 años, que FEMA es una burocracia, que nos responden y que se presta a lo que es el favoritismo. Es decir, le niega fondos a Carolina del Norte, le niega fondos a California o se los atrasa, pero entonces viene y se los da a Texas rapidito. Y lo otro que pone es, bueno, hay un consenso de que FEMA hay que
restablecerlo, o sea, se necesita. Pero hay un consenso también de que toda esa burocracia estúpida hay que eliminarla. Y ahí estamos. Y la gente, ese debate no se trae a Puerto Rico, no se trae, Breida. Y eso es relevante porque nosotros hemos pasado por la salsa y el Guayacán precisamente por eso. David, en mi opinión de FEMA no es la mejor. Yo no es la mejor, claro. Tengo que decir que desde el 2017, ¿verdad? Que es la memoria reciente, ¿verdad? Porque aquí hubo otros huracanes. La experiencia después de María ha sido, yo creo que para la mayoría de los puertorriqueños, traumática. Y ver cómo esos fondos, la lentitud en que se tramitan y las trabas que se han puesto, porque es que por más que tú quieras pensar que no, Dávila, sí, las han puesto. Y entonces, pues, de momento tú dices, ¿por qué la gente puede defender a FEMA? Porque es un ente federal, ¿no? Es que es igualmente burocrático y si es burocrático no funciona. Y en las emergencias tú necesitas que las cosas funcionen y que el dinero y los fondos lleguen rápido y con premura a los damnificados y a la gente que los necesita. Así que yo creo que en ese sentido la cuestión está de FEMA que ha tratado de empujar Trump, por lo menos en mi opinión, no es tan mal vista por los ciudadanos. ¿Saben por qué esa noticia no se cubre en Puerto Rico? Porque la prensa puertorriqueña todo el tiempo va a estar pendiente a echarle la culpa por todo a la gobernación. Correcto. Y entonces, si tiran a FEMA al medio, entonces la culpa no es de la gobernadora, ni es del gobierno. Exacto. Es FEMA. Y tenemos ¿Y qué que hace la prensa? preguntar, La oculta. no, y tenemos que preguntar, ¿verdad? Porque como dicen ahí, follow the money, ¿dónde están las oficinas de FEMA? ¿Dónde están? En Guaynabo. Correcto. En Guaynabo. Tienen en Guaynabo y en Trujillo Alto. Sí, pero en Por lo tanto, hay Guaynabo. un Pero en bloqueo. Guaynabo, ¿dónde en No, pero no Guaynabo? solo en Guaynabo, en la bloqueo propiedad. informativo. La propiedad. ¿A quién le pagan Exactamente. renta? Sí, pero Ferrer Ángel. ¿A qué grupo? ¿A qué grupo? ¿A qué A un grupo? grupo. Por eso les traigo el tema. Al grupo FR. Y es Al y grupo importante que Puerto Rico sepa que las quejas de FEMA están generalizadas, que el problema de FEMA burocrático es real, que no es invento y que en todos esos estados se reconoce la necesidad de que haya desembolso federal porque los estados no tienen para pagar los billones que cuestan los desastres naturales, pero hay unanimidad de que hay que desmantelar la burocracia, lo que le da entonces razón a la gobernadora y a aquellos y a los gobernadores pasados que han venido quejándose de que FEMA arrastra los pies. Y si eso se sabe, entonces uno puede entender que estamos dentro del contexto de la nación y que no somos un pájaro loco aislado, donde es que la culpa es de la gobernadora. Luis, No. Luis, pero tú pudiste darte cuenta que el presidente Donald Trump en sus primeros 4 años se dio cuenta del problema de FEMA y de lo que representa FEMA y de la burocracia, y por eso desde la campaña dijo que lo iba a eliminar y se iba a sustituir. Sí, pero Alan, de eso otra forma. es, oye, ¿sabes qué? Eso, cuando es bien fácil decirlo así, cuando el huracán te pasa por arriba y el río te pasa por arriba, entonces la gente hace el cuento del Chapulín Colorado, y ahora quién vendrá a salvarme, ¿verdad? Y cuando los estados no tienen, entonces necesitan a FEMA, necesitan una entidad federal que se encargue del desembolso. El problema no es del desembolso, el problema es la burocracia. Pero ahí es Han que voy. convertido esto en una barbaridad. Pero ahí es que voy. El problema con Puerto Rico, con la colonia, con un lugar donde el per cápita está en el piso y donde los estándares económicos son muy bajos por no ser un estado, es que aquí el desembolso en lo que llega tarda mucho para empezar una obra, cuando tú mismo lo vives en la Florida, que el gobernador DeSantis levanta un puente en 2 Chacho, semanas, pone el aunque grito en el reciba el cielo. dinero en 5 años. Y le pagan rápido,
Porque el mono sabe para lo que trepa. Claro, pero porque es un estado soberano. No. Seguro. Y porque DeSantis tiene senadores y representantes. Tiene 28, una delegación de 28. 28 congresistas. Tiene Ahí el está la rifle, tiene el diferencia. cañón. Correcto. Ahí está. Bueno, voy a hacer la pausa. Esta semana la Junta de Control Fiscal espetó la tarifa de energía eléctrica para pagar pensiones Cadillac. La Junta de Control Fiscal torpedió el contrato de suplido de gas de New Fortress. El presupuesto de Trump nos araña, pero no nos daña. Jennifer González apuesta a una nueva tarifa, básicamente, o está opuesta a una nueva tarifa castigo contra consumidores de sol. El gobierno obligado a cancelar la subasta de plantas temporeras y hacer una nueva. Fiscalía Federal asegura que seguirá tras el rastro de los corruptos. La Junta de Control Fiscal recortó servicios municipales de amas de llave. El Departamento de Justicia Federal ordenó desnaturalizar y desterrar extranjeros ciudadanos delincuentes. Jennifer González logró la estabilidad de su gobierno, pero Fortaleza ordenó el traslado impropio y punitivo del fiscal Yamil Juarbe, y la gobernadora trató de donar a la defensa del padre vengador. Riadas en Texas y Nuevo México dejan cientos de muertos y inician el debate de la utilidad de FEMA. El Partido Popular convierte a Aguadilla y Hormigueros en ciudades encubridoras de indocumentados. El chiquimangue de la juez Carreño a Wanda Vázquez también. El IBU, esto fue un exclusivo de este programa, del Partido Popular nos ha costado en 20 años sobre 40,000 millones de dólares. Y las vírgenes y los territorios pidieron el voto presidencial. Elon Musk propuso un nuevo partido, el America Party. Esta semana se dio el insólito caso y la simpatía del público con el padre vengador. El Partido Popular le siguió el rastro a los empleados de Politank donde quiera que estén. Bad Bunny pues barrió en la prensa y hizo, obviamente evidenció nuevamente la morronería y la idiotez del periodismo puertorriqueño, y Trump señaló que considera asumir el autogobierno del Distrito de Colombia. Los dejo ahí, pónganlo en perspectiva. Alfonso, empiezo contigo. Pues mira, yo creo que en lo que Puerto Rico respecta, varias noticias importantes. A mí me parece que hay tres elementos en el proceso de la energía. Pues yo creo que, como dije anteriormente en los segmentos anteriores, estamos ante una situación precaria y la Junta de Supervisión Fiscal, que se supone que tiene la responsabilidad, porque no es tan solo del gobierno de Puerto Rico, de establecer medidas que promuevan la estabilidad energética, se ha vuelto un obstáculo. Y se ha vuelto un obstáculo porque yo no estoy diciendo que lo que ellos alegan en teoría pueda estar bien, de que estás creando un monopolio peligroso, ¿verdad?, para Puerto Rico. Eso yo lo puedo entender. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué alternativas al problema energético ha propuesto la Junta de Supervisión Fiscal? Entonces, estos son temas que no tan solo se tienen que discutir aquí, sino que se tienen que ir a Washington D.C. a trabajar con el Congreso y a decir cómo la Junta de Supervisión Fiscal lo que se ha vuelto es en un bookkeeper del gobierno midiendo dólares y centavos, y no ha promovido una política pública dirigida a sacar a Puerto Rico de la crisis. O sea, todo lo que se ha logrado, ¿verdad? Y aquí la gente pues dirá, pero es gracias a gobiernos PNP, que son los que han trabajado con la Junta. Todo lo que se ha logrado de medidas de desarrollo económico ha sido gracias al esfuerzo de los gobiernos del Partido Nuevo Progresista y a cantazos que han costado mucho. Y yo creo que eso es importante establecerlo. Segundo, lo de FEMA es algo que aquí no es algo que definitivamente nosotros hemos estado hablando aquí desde el paso de Huracán María. Yo pienso que es algo que se debe considerar. Estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que debe haber una agencia federal para el manejo de desastres y emergencias, pero tiene que tener
una forma de hacer esto más rápido, más eficiente y más dirigido a atender las necesidades del pueblo que pasa con una emergencia y no a poner trabas burocráticas para decirte que tienes un dinero para gastar, pero no lo puedes gastar porque no cumpliste con X, Y, Z, A, B, C, que eso es lo que hace FEMA, y por idiosincrasia y por naturaleza y por estructura, lo que se vuelve es en una traba a la recuperación. Y lo último que voy a decir, en cuanto a al issue del padre vengador, mira, yo creo que hay que dejar que las cosas pasen. Definitivamente él tiene defensas que tiene que trabajar y el gobierno tiene que hacer cumplir la ley y el orden. O sea, es un caso que yo creo que todos nos identificamos, pero van a haber unos procesos donde van a salir sin efecto. Esto es algo que merece que no sea procesado, pues para eso él va a tener una vista preliminar donde se va a poder, ¿verdad?, establecer qué fue lo que pasó allí y si las defensas, como es una legítima defensa, es suficiente para tumbar el caso. Yo imagino que eso se verá en la vista preliminar, así que dejen que pasen los procesos, pero todos estamos con el padre, porque yo creo que ante una situación nadie sabe cómo reaccionaría, ¿verdad?, si pasó como trasluce que pasó en la prensa. Brida. Pues mira, Dávila, yo voy a hablar de algo que vi que lo trajiste en las noticias de la semana, que durante tus programas esta semana te escuché que lo tocaste, sobre el IBU, que a veces se nos olvida. 40,000 millones de dólares nos han asaltado los populares. Cuando escuché que lo comentaste, yo sentí todos los cabellos que se me encrispaban, porque me regresé al 2004 y de momento dije, Dios mío, cómo el Partido Popular ha engañado a este pueblo constantemente y no lo vemos. Cómo estuvieron por décadas vendiéndonos que la estadidad no podía ser porque nos iban a poner impuestos. Y que si el IBU y cuando ellos de momento aquí viene el IBU y no tan solo te lo metí pequeño, sino que te lo agrandé en 2 administraciones del Partido Popular. Y yo no quitaría que si algún día vuelven a gobernar, vienen y me lo duplican, porque es que es a eso a lo que el Partido Popular nos tiene acostumbrados. Así que yo quiero solamente recordárselo a la gente, porque a veces se nos olvida cuando vemos el recibito y de momento son 3 pesitos por aquí, $4 por allá, $10 por el otro lado, y cuando tú vienes a ver, se te fue el dinero en Alan, ¿cuántos PNP, cuántos líderes del PNP tú oíste esta semana pasarle factura al Partido Popular por los 40,000 millones que hemos pasado, que hemos pagado? Para nada, lamentablemente, en la mayoría de las veces, igual que en el tema ideológico del norte estadista, están más enfocados en otras cosas. Mira, Luis, yo creo que pusiste aquí varias cosas bien importantes y una de las más importantes es la que Breira acaba de tocar y tú has hablado. Hay que recordar que ese impuesto de venta, ese sales tax del 7, que luego lo subieron al 12, 11.5, es obra maestra del partido arrodillado colonialista, el que mendiga 40 billones en 20 años. No colonialista, es esclavista. Sí, nos mantiene en la esclavitud. Es un gobierno esclavista. Totalmente. O sea, es un partido esclavista. Totalmente. Y tenemos que reconocer la figura del conejo malo, un rey del mercadeo y un rey del capitalismo que ya vive... mismo vamos con el conejo malo. Deja las noticias ahí. Conejo malo no fue noticia aquí en este noticiario. No, pero lo que te estoy diciendo es que fíjate cómo vive a plenitud el ser americano y cómo vive con la élite de la NBA y de Hollywood y de los artistas, pero quiere el comunismo para Puerto Rico, el capitalismo es para él. Por otro lado, Elon Musk anuncia un nuevo partido que tiene un interés en fundar y eso está muy bien. Nuevos partidos siempre pueden ser positivos. Alan va a ser el secretario de ese partido aquí en Puerto Rico. No, porque Donald Trump no va a ser parte de ese partido. Quien lo está hablando es Elon Musk y así que simplemente no es malo. La gente a veces a cosas nuevas le tiene miedo y es bueno que el pueblo pueda tener nuevas oportunidades si es que las quiere mirar.
y las cree necesarias. Por otro lado, el que se denominó el huevito, atribuyéndose cosas que no hace, un comisionado no residente que está más enfocado en politiquear aquí que en hacer su trabajo como debería ser. Hormigueros y Aguadilla, ciudades santuario, desenfocados totalmente, en vez de estar en la ley, en el orden y trabajar por sus constituyentes, es llamando la atención en base a un populismo, a una izquierda radical, a fines políticos partidistas. Entre algunas de las noticias que trae, pero una importantísima, es el tema energético. Tenemos una Junta de Control o Supervisión Fiscal que desde que está aquí, hace ya unos 10 años, en vez de enfocarse en que Puerto Rico redistribuya 78 municipios y sea más eficiente, que corte agencias de gobierno y sea más eficiente, en vez de encargarse que los dineros en Puerto Rico se utilicen mejor para poder de alguna forma, sin ser Estado, hacer algún desarrollo económico y poder de alguna forma prosperar, no. Lo único que hacen es aumentar esos gastos y realmente no están haciendo nada más allá de un gobierno. La Junta es otro gobierno más aquí, afín a sus intereses económicos y de los grupos que ellos quieren beneficiar. ¿Cuántos millones de dólares se lleva la Junta innecesariamente que bien administrados en Puerto Rico pudieran ayudarnos en lo que convertimos a Puerto Rico en un Estado soberano? Pero esa es nuestra realidad. Bueno, si usted mira los periódicos de Puerto Rico, es Bad Bunny la noticia. Obviamente esta fue una semana de el rey del capitalismo. Bad Bunny entra y se va después de la residencia. Y es historia, es otra folloneta más. ¿Qué pasa? Dejó dinero, se ganó muchos chavos, muy bien por él, pero el problema de la crisis energética se queda aquí. El problema de los impuestos más altos se queda aquí. Todas esas cosas se van a quedar aquí y tenemos que lidiar con ellas, ¿no? Y en ese contexto a mí me parece que el infantilismo de la prensa puertorriqueña es una cosa increíble, increíble. Pero ahí no lo tenemos, ¿no? Alcahueteándolos. Tenemos ese detalle está ahí completito, señores. Yo como lo veo, Dávila, aparte de lo que acaba de decir Alan, o sea, nadie aquí pierda la perspectiva real. Él es una persona, es un artista que está recibiendo dinero y está haciendo su negocio. O sea, la gente quiere ver esto como, ay, mira, Puerto Rico y exaltando la cultura. Mira, realmente él está haciendo su negocio para prosperarle económicamente. O sea, no podemos estar santificando las cosas. Sin embargo, tengo que decir, lo que me sorprende, Dávila, un poco es esta necesidad de pertenecer. Yo veo mucha gente que yo sé que en el fondo que ni le gusta la música de esta persona, y tú los ves, no, porque es que quiero, o sea, yo respeto, ¿verdad? Yo tengo un gusto en música bien ecléctico, siempre desde niña, y a mí, pues, en lo personal, nunca, desde que empezó, no me gustó su música, punto, ni su lírica. Pienso que denigra de gran manera a la mujer puertorriqueña y a la mujer en general, pero esa soy yo. Sin embargo, tengo que decirte que veo como todo el mundo como que I want to belong, quiero como que pertenecer. Y a veces esas cosas, este mundo que vivimos en las redes sociales, a veces yo pienso que ese no es el mejor ejemplo para los niños, pero cada quien con su cosa, que le vaya bien, el que vaya que se lo disfrute, no es mi gusto, pero pienso que en realidad él lo que está haciendo es negocio. Más que eso, yo creo que él está sentando las bases para una vida después de los conciertos. Si Bad Bunny quisiera nominarse o postularse para ser candidato a la gobernación en Puerto Rico, yo creo que barre. ¿Ok? Barre. Suerte ahí. Mira, barre igual que Juan de Ojalá. Dada la debilidad de este gobierno,
¿ok? Y la debilidad del Partido Popular, un portaestandarte independentista como Bad Bunny sería, o sea, una Lúgaro en esteroides. Ahora imagínense que se ponga Lúgaro también de candidata para otro puesto. Y eso sería un degenere total en Puerto Rico. Una cosa así sería degenerativa. Hello, Ronald Reagan era actor y se convirtió en presidente. Okay. Junto a Lincoln, el mejor presidente de nuestra nación. No es lo mismo con guitarra que con violín. Sí, con la boca, vas allá a China, miras 3 veces. Pero... Sí, no. Todo es posible en la dimensión de la inmoralidad en dos patas. No. No estoy de acuerdo, Dávila. Pero yo creo que tú traes un punto bien importante. Yo creo que todos los compañeros lo hemos traído un punto bien importante. Mira, si usted quiere ir a disfrutarse a Bad Bunny, vaya y disfrútese a Bad Bunny. Si usted compró su taquilla, vaya y disfrútese del concierto. Pero Bad Bunny es un cantante que está haciendo una residencia por 2 meses aquí en Puerto Rico, que si bien hay un efecto económico importante, porque lo hay, no podemos tapar el cielo con la mano. Nadie ha dicho lo contrario. Por eso lo hay. No es nada más que un evento dirigido a crecer las arcas de Bad Bunny. Y que Bad Bunny esté 2 meses en Puerto Rico no resuelve los problemas apremiantes de nuestra ciudadanía. Es una serie de conciertos, eso y nada más. Y yo no estoy diciendo que no lo apoye, yo no estoy diciendo que no vaya a verlo, pero no es un grito de guerra, esto no es esto no es lo que va a traer el cambio que Puerto Rico necesita. Esto es una serie de conciertos que trae un impacto económico no importante, importantísimo a la industria turística. Que yo le reconozco que la gente que maneja Bad Bunny y lo que él hizo en Puerto Rico debe emularse por otros artistas, sí, pero no es nada más y nada menos que un evento artístico. Así que aquellos que quieran... una cosa es lo que tú quisieras que fuera y otra cosa es lo que pudiera ser. Yo no descarto un futuro político de Bad Bunny en Puerto Rico. Bueno, que se tira que está allá Dávila. Bueno, como no descartamos el de Juan Dalmau y todas las pelas que ha cogido. Bueno, como dice Breida, Juan Dalmau, que se tire que está llanito. Que lo esperamos al inmoral charlatán que denigra a la mujer. ¿Sabes cuál es el peor problema que tienen los estadistas? La negación y la ceguera. Porque no les permite analizar fríamente lo que está pasando. Pero está bien. No, pero es que no, espérate. Vivimos en democracia, él puede correr. Todo lo contrario. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y hay que estar ojo visor. Pero lo primero que nosotros tenemos que trabajar es llamar las cosas como son. Y lo que estamos viendo aquí, y esto al más que beneficia, no es al pueblo de Puerto Rico, al más que beneficia lo que está pasando es a Bad Bunny y al bolsillo de los que trabajan con Bad Bunny. Mira lo que pasó con Elon Musk. Nada más imagínense a Bad Bunny, el gobernador de Puerto Rico, y Alexandre Ocasio-Cortez, presidente de nuestra nación. Bueno, sí, pero imagínense en eso nada más. Mira, cuando yo les dije a ustedes... Nos vamos para Australia. Les doy otro ejemplo. Alexandra Lúgaro está en la posición donde está porque ella va a aspirar a un cargo público. La están preparando. They're grooming her. Claro. ¿Para dónde? Todavía no sabe. Pero yo estoy seguro que ella vuelve al Partido Popular. Ya en el PIB no cabe. Pues claro que vuelve para el Partido Ciudadana Popular. Está fuñida. Claro. Por lo tanto, esa es la casa grande de la izquierda seguro, y de la alianza ahora. Prepárense, se los estoy diciendo. Alexandra va a ser, compañera de algún tipo de papeleta con el huevito. ¿Será la gallina del huevito? Yo no sé. Yo lo que te puedo decir es, ¿por qué? Porque ya lo dijo, que ya no estaba descartando. Cuando aceptó el puesto como politóloga del Canal 11, dijo, yo no descarto un puesto político en el 28. Así que con eso los dejo. Está abierta a tenerla. Feliz fin de semana.